asistencia. Miren, en la sesión de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas a la siguiente, a dos recientes publicaciones, ¿no? En forma media casual venimos trabajando desde hace un par de años y concretamente desde el año pasado, antepasado, con un grupo de colegas de China, Estados Unidos, sobre este concepto de relaciones triangulares que surgen con el ascenso de China, ¿no? Se publicó hace un par de semanas este documento en inglés, China y las nuevas relaciones triangulares en las Américas, China y el futuro de las relaciones de Estados Unidos con México. Y hace 10 días, eso sí fue casualidad, se publicó un documento en la revista La CEPAL con Kevin Gallagher, un querido colega y amigo de la Boston University, en la revista La CEPAL, que se llama El huésped no invitado del TELCAM, China y la desintegración del comercio en América del Norte, ¿no? Entonces, yo les diría, es un tema polémico, a debate, y sobre todo con la intención de invitar a una discusión que creo que pudiera tener un alcance interesante, ¿no? Los temas que quisiera compartir con ustedes, bueno, pues son los que tienen ustedes ahí en la lámina, y me concentraré en algunos de los resultados, sobre todo de esta publicación. Las dos publicaciones están, en fin, acá afuera, y por cierto, los pueden bajar por internet gratis, ¿no? Es decir, el que quiera comprarlo, por favor, y el que no quiera comprarlo, no hay que piratearlo, sino que lo pueden bajar como ustedes, ¿no? De nuevo, yo diría, con la política del Sechimex de difundir información, no necesariamente venderla, ¿no? Entonces me concentraré, repito, en este documento con algunos antecedentes y para llegar al final a algunas conclusiones y opciones para la cooperación. La siguiente, por favor. Yo les recuerdo, en términos generales, ha habido yo les diría, un boom probablemente en el análisis, en el creciente conocimiento, investigación en América Latina con respecto a China, haciendo tal vez más énfasis, pero no solo en temas de comercio y de inversión. Yo les recuerdo, ha habido en los últimos 2 o 3 años un grupo de instituciones desde hace más de 10, 15, otros hasta más de 30 años han venido trabajando sobre el tema de China, ¿no? Yo destacaría por un lado un grupo de enfoques regionales, es decir, particularmente la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, también el Banco Mundial y la OCDE, sobre todo han destacado por un grupo de análisis de la relación de América Latina con China desde diferentes enfoques. Ahí hay un grupo de referencias, la mayoría bastante recientes, ¿no? Me parece por lo menos tan importante destacar que en los países latinoamericanos también hemos hecho un esfuerzo relevante, incluyendo acá en México, por un grupo de autores y respectivas instituciones. Esto me parece muy relevante, sin entrar, yo les diría, en querellas y debates, discusiones y diferencias, pero planteo esto porque también en Estados Unidos, también en Washington, en los últimos 2 o 3 años ha habido un crecimiento sobre el tema y el interés de América Latina y su relación con China, pero yo diría con poco respeto y con poco conocimiento del trabajo que se está haciendo en América Latina y en China, ¿no? Entonces pareciera que el tema se descubrió, o sea, se percataron hace un par de años del tema en Washington, y entonces como apenas se dieron cuenta, pues parece que el tema apenas surgió. No es así, ¿no? Yo, sin hacer referencia a cada uno de estos, pero yo diría, hay un grupo de autores,
en Argentina, en Brasil, en México, que ha venido y que hemos venido trabajando sobre estos temas, también en Cuba, en Perú, un grupo de universidades y organismos empresariales, etc. Es decir, ya contamos, yo diría, con bastante masa crítica sobre el conocimiento de América Latina y su relación con China, y por supuesto, esto no es el tema de la presentación del día de hoy, pero por supuesto yo diría en China, y estamos buscando trabajar ahí con las contrapartes con las que ya nos conocemos desde hace un tiempo. Lo que estamos por ahí tratando de hacer con las contrapartes chinas es que nos permitan también, ahora sí que en forma resumida, y ya sea o en inglés o en español, tener acceso a una reseña de la bibliografía y temas, no solo un listado bibliográfico, sino que a los temas que se han venido trabajando por parte de las contrapartes chinas, yo les diría en los últimos 10, 15 o 20 años. ¿No? Yo destacaría sobre todo acá el trabajo del Instituto de Estudios Latinoamericanos, varios de los aquí presentes hemos estado incluso ahí en estancias de investigación, tenemos ahí yo creo que un nutrido y una intensa relación con la gente del Instituto del CAS y también del KIKIR sobre todo. Creo que son las dos instituciones, particularmente la primera, que viene trabajando desde hace varias décadas sobre América Latina y donde falta, me parece, que todavía un diálogo más intenso sobre los resultados de las investigaciones en las últimas, yo diría, por lo menos 2 décadas. ¿No? La siguiente, por favor. Yo destacaría, hemos participado, impulsado intensamente este proceso en la UNAM, en el Centro de Estudios China-México, de lograr un diálogo, yo diría, y un conocimiento con contrapartes chinas, no solo con México y desde México, sino que socializara esta información con contrapartes en América Latina. Me parece muy relevante y como comercial, yo les diría, les recuerdo el esfuerzo que se hizo el año pasado y la creación de esta red académica de América Latina y el Caribe sobre China y el evento que queremos hacer en el 2014, en mayo. Están todos invitados a participar, revisen ahí la convocatoria que está en el portal de la red y también del CECHIMEX, ¿no? Ya se ha publicado y lo vamos a presentar en este ciclo de conferencias en noviembre, un primer volumen sobre las relaciones comerciales y de inversión, y de ahora a noviembre esperamos que se publiquen los otros 3 ejemplares con los títulos que se señalan en la presentación, es decir, hay un volumen sobre relaciones políticas internacionales, otro sobre recursos naturales y medio ambiente y un último sobre historia, cultura y aprendizaje de China. Cada volumen tiene entre 10 y 25, casi 30 análisis de colegas de buena parte de los países latinoamericanos, también gente de Europa, Estados Unidos y por supuesto también de contrapartes chinas, ¿no? Me parece que son referencias, yo diría, que permiten crecientemente no plantear el tema. Se descubrió ayer, hay alguna gente que viene trabajando sobre estos temas hace mucho más tiempo, así que tienen, yo diría, hay mucha más paciencia con esta visión tan reciente sobre China. Repito, particularmente acá en México, colegas e instituciones como el Colegio de México, pero también Lothar Knaut y muchos otros vienen trabajando desde hace mucho tiempo sobre estos temas. Yo a lo que haré básicamente referencia es a estas dos referencias, referencias bibliográficas del 2013. ¿No? La siguiente, por favor. Yo les diría una serie de antecedentes entonces sobre estas 2 recientes publicaciones y de nuevo donde yo plantearía que la principal conclusión es una invitación a integrarse a esta discusión.
tuve la oportunidad de presentar este documento justamente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del CAS en mayo del año pasado, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y me parece que inicialmente la recepción de los resultados y el concepto fue bastante positiva, ¿no? Yo les recuerdo este concepto de relaciones triangulares, tiene algunas recientes referencias, hay autores sobre todo como Bárbara Stallings, que ha trabajado y ha publicado hace alrededor de 5 años un libro sobre estas relaciones triangulares específicamente para el caso de América Latina y China. ¿Cuál es la intención de este concepto y de esta invitación? La invitación es de que no es suficiente hoy en día trabajar, yo diría, solo sobre el tema de China. Hay, en fin, mucha bibliografía, algunas presentaciones hemos hecho acá en el Sechimex sobre el análisis estrictamente de China, y yo diría hay crecientemente, como lo señalaba hace un momento, en América Latina un buen grupo de estudios bilaterales y binacionales, la relación de Argentina con China, de Cuba con China, de México con China, etc. Lo que me parece atractivo de este concepto es que, comprendiendo este nuevo ascenso de China, por lo menos en la última década y en su relación con América Latina, China y este ascenso genera una nueva gama, yo diría, de relaciones triangulares, ¿no? Es decir, hay largas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por ejemplo, o entre Venezuela y Estados Unidos. Y el ascenso de China en términos, ojo, no solo comerciales, no solo de inversión, sino que también políticos, militares, y como veremos enseguida en una gama de temas, genera nuevas relaciones triangulares. Es decir, China tiene relaciones bilaterales con Cuba, tiene relaciones bilaterales con Estados Unidos, y cómo este nuevo triángulo, ante la importancia cuantitativa y cualitativa, ¿qué nuevas implicaciones tiene esto? Y lo veremos en un momento en términos muy concretos. Es decir, ir más allá de las relaciones bilaterales, yo les diría, permite una discusión y un debate interdisciplinario relevante, no solo en economía, no solo en relaciones internacionales, etcétera. Y ojo, uno puede imaginarse una enorme variedad de nuevas relaciones triangulares, ¿no? Es decir, hemos estado en contacto, por ejemplo, y hemos hecho un grupo de análisis en términos de la relación, por ejemplo, de Argentina con Brasil. Y China juega y está jugando un papel muy significativo en esta relación triangular, entre otros temas, por ejemplo, sustituyendo buena parte de las exportaciones de ambos países, particularmente del sector manufacturero, ¿no? Indico ahí, yo les diría, otras relaciones triangulares bien complejas, más allá de América Latina, en términos, por ejemplo, de la relación de Japón con Estados Unidos y el papel que está jugando regionalmente, bilateralmente, claramente, no solo en términos de comercio, economía, inversión, etcétera, sino que, como hemos vivido este año, en términos incluso militares, en términos múltiples, ¿no? Entonces, yo diría, el concepto es un concepto, yo diría, de trabajo, más bien empírico, que busca hacer justicia a este ascenso de China e ir, como planteaba, más allá de estrictamente relaciones, ya sea regionales, América Latina con China, o estrictamente bilaterales, como en otros casos, ¿no? Y estoy abierto, de nuevo, no es que me case con el concepto, tengo mis serias dudas personales al respecto, más allá de lo atractivo o sexy que pudiera parecer un concepto, sino es un concepto, yo les diría, por ahí bastante superficial, y en donde tal vez el viento y los
próximos años se lo lleven, tal vez ya no sean relaciones triangulares, sino que de otro tipo. Tengo la impresión de que no, ¿no? Pero de nuevo pudiéramos entablar ahí una discusión interesante, la siguiente. Yo les recuerdo simplemente en términos de antecedentes del documento, en fin, esto es resultado de un trabajo ahí con un grupo de colegas, básicamente enlaza Latin American Studies Association, que tiene ya varias décadas de reunirse, y yo les diría, llevamos a cabo un seminario ahí en la Universidad de California en Berkeley, mayo del año pasado, y buena parte de los materiales que se recogieron en su momento es lo que tenemos acá publicado en inglés, ¿no? La siguiente. Son 8 documentos, ¿no? 2 secciones. Por el momento yo les diría, lograr un análisis de relaciones triangulares, les aseguro que fue muy complejo, ¿no? Es decir, porque la intención fue no solo, yo les diría, el típico y tradicional análisis de México con Estados Unidos o de China con Estados Unidos o estas relaciones bilaterales. Fue complicado conseguir a gente, yo les diría colegas, analistas, funcionarios que tuvieran interés de embarcarse en un análisis con una buena cantidad de puntos suspensivos y yo les diría de un concepto de trabajo donde todavía no teníamos claridad y tengo mis dudas al día de hoy, si el concepto permite algo así como esta publicación y replicarlo en un grupo, en otros casos, ¿no? En este documento yo les diría el aporte y la intención es entonces no quedarnos en un análisis sobre la relación triangular de Estados Unidos con América Latina y China, sino que concretarlo específicamente para el caso de México, ¿no? Es decir, entonces una relación triangular, yo les diría en 2 ámbitos explícitos, ya sea el ámbito político y el ámbito del comercio y la inversión entre Estados Unidos, México y China con 8 colegas de los 3 países. La siguiente, por favor. Algunos de los resultados de esta publicación, ¿no? Entonces me gustaría compartir con ustedes algunos resultados generales y algunos resultados específicos. Con Kevin Gallagher soy uno de los autores, uno de los 8, y haré más énfasis a este tema, pero más allá de aspectos puntuales, ¿no? Yo diría que en términos generales, entonces, y esto lo hemos analizado con mucho detalle acá en el Sechimex, pero mucha otra de la bibliografía, el ascenso de China en América Latina y los respectivos países, y yo diría en cada uno de los sectores de los respectivos países, ha generado masivos, yo diría, ajustes, reajustes, cambios en términos de instituciones, políticos, instrumentos, mecanismos, etc. Es decir, se ha generado la necesidad de nuevas unidades. Estamos discutiendo en México en estos días quién va a ser el líder de una unidad de comercio vinculada a China en la Secretaría de Economía, ¿no? Bancomex está buscando a un líder, un representante de sus actividades en China, pero también el sector privado, ¿no? Es decir, organismos empresariales en México varios, en otros países tal vez con algunos años más, etcétera, pero la generación entonces de reenfoques, ajustes, nueva creación de instituciones, probablemente como el propio Sechimex y otras instituciones, ¿no? Es decir, que ante el ascenso de China buscan hacer frente en términos de comprensión, en términos de propuestas de generación y de integración de nuevo conocimiento con respecto a China, ¿no? Sin embargo, llama la atención, hay un par de llamados, yo diría particularmente la CEPAL, también de otros autores,
llama la atención que desde una perspectiva regional, léase latinoamericana, ha habido todavía poca respuesta a este nuevo ascenso de China, ¿no? De lo más concreto que uno pudiera encontrar son estas cumbres empresariales, desde el 2007 en la CEPAL, en Santiago, Chile, la próxima ahora en un par de semanas en Costa Rica, en términos de búsqueda de un diálogo de América Latina como región con respecto a China, ¿no? Yo diría, esta red académica, a la que hice referencia hace un momento, busca justamente socializar un grupo de temas con respecto a China, pero en general, más allá de cantidad de estadísticas, más allá de la importancia, relevancia de China en términos de comercio, inversiones, etcétera, etcétera. La verdad es que a nivel del sector público y de las instituciones regionales no hemos logrado, yo diría, concretar, aterrizar, puntualizar el tema de China más allá de las relaciones bilaterales, ¿no? Es decir, no hay una institución en América Latina, en Centroamérica, en el Mercosur y como veremos en el TLCAN sobre el tema de China, aunque me parece que hay excelentes argumentos, y yo plantearía para el caso del TLCAN necesidades de plantear el tema de China explícitamente, cosa que al día de hoy no se ha hecho, ¿no? En fin, hay un grupo de otros temas, yo les diría, y buena parte de estas discusiones incluso se vierten y se manifiestan en forma aparentemente más clara en discusiones vinculadas al TPP, ¿no? Es decir, llama la atención, hace poco elaboré un documento largo justamente sobre, en fin, beneficios, limitaciones desde una perspectiva de México sobre el TPP. Llama la atención, yo diría, la gran atención que se le ha dado a al TPP, Trans-Pacific Partnership, por parte de las autoridades, también del sector privado en México, incluso del sector académico, yo diría mucho más que sobre el tema de China, ¿no? Y llama la atención, yo diría, que desde una perspectiva mexicana el TPP es bastante menos relevante, ¿no? Es decir, hoy en día México ya tiene acuerdos comerciales de inversión y acuerdos que van mucho más allá de la economía con los principales países del TPP, léase Estados Unidos, Japón, Canadá. Yo diría, si queremos buscar un acuerdo adicional con Nueva Zelanda o con Australia, no hay ningún problema para hacerlo bilateralmente, pero de nuevo, llama la atención que desde hace, yo diría, por lo menos 2 años, ha habido una concentración en los medios, incluso en el sector académico, ni hablar en la Secretaría de Economía. Me parece que mucho más coherente con personal, etcétera, sobre el TPP que sobre temas vinculados a China, y ni hablar a nivel regional y de América Latina. Algunos entonces resultados de este documento, de estos 8 artículos. Haré referencia entonces a algunos resultados generales y le dedicaré un poco más de tiempo al documento de Kevin y el mío que indico en la lámina, ¿no? Uno de los autores interesantes de la Universidad de Nankai en China, la doctora Ping Wang, que algunos de ustedes la conocerán, yo diría, no quisiera en 3 palabras resumir sus escritos, pero yo diría que plantea un enorme respeto desde una perspectiva china a la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿no? Es decir, plantea explícitamente China no va a ser un problema en esta relación. Sí, China tiene crecientemente intereses, es un socio activo en múltiples ramos bilateralmente, pero China hoy en día, no diría hoy, habrá que ver mañana, pero hoy el jugador crítico en la relación de este triángulo es Estados Unidos, ¿no?
Un segundo aporte me parece interesante de Ralph Watkins, que es funcionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, hasta hace poco, se jubiló hace un par de semanas. Tiene un análisis, yo los invitaría mucho a revisarlo con detalle, pero yo les diría que a diferencia de la presentación un poco más en detalle que plantearía enseguida, lo que Ralph Watkins plantea es que en las últimas 2 décadas ha habido cambios y reacomodos y reajustes por parte sobre todo de las importaciones de Estados Unidos, y en donde particularmente pareciera que un grupo de países han perdido, pero lo que Ralph Watkins empíricamente trata de mostrar con cierto grado de desagregación es que el ascenso de China en la relación comercial con Estados Unidos no tiene como perdedores a América Latina y a México, sino que particularmente hay un proceso de sustitución con otros países asiáticos. Y menciona particularmente a Hong Kong, a Japón, a Hong Kong y a otros países como Taiwán. El caso de Hong Kong, de nuevo, ustedes saben, es una particularidad china en donde se plantea todavía como hay estadísticas que permiten definir a Hong Kong como una unidad comercial diferente a China, ¿no? Pero repito, me parece que es una línea y beta de investigación académica e incluso para organismos empresariales y otros relevantes, ¿no? Es decir, en esta competencia creciente que se ha dado en Estados Unidos y el claro ascenso, como veremos en un momento, por parte de China, pareciera, o el argumento es que el desplazamiento es particularmente por parte de países asiáticos y no necesariamente latinoamericanos y de México. La siguiente. En la segunda sección del documento hay un grupo de otros análisis. Lo dejo de lado porque ya voy bastante adelantado en el tiempo. No puedo más que invitarlos. Adrián Kern es un antropólogo que hace énfasis en las comunidades chinas que existen en Estados Unidos y en México y su relevancia en esta relación triangular. La doctora Chun Si-Woo del Shanghai Institute for International Studies, que ha venido trabajando sobre estos temas recientemente, y el doctor Sun Hong Bo, que algunos lo conocerán, dio una conferencia casi un par de meses el año pasado, y yo les diría en forma muy honesta y muy clara, en donde hemos logrado con un grupo de contrapartes chinas un crecientemente mejor y transparente diálogo, ¿no? Entonces revisen el documento, yo les diría, de Hong Bo-sun, en donde yo les diría que es muy crítico hacia las políticas de México en esta relación triangular, ¿no? Uno se encuentra pocas veces académicos, organismos empresariales que opinen más allá de cuestiones formales y mucho menos de otro país como es el caso de México, ¿no? Desde la perspectiva del doctor Sun, hay un rezago importante, y esto lo hemos destacado desde hace mucho tiempo acá en el Sechimex. Hay un rezago muy significativo de México con respecto a China, y desde su planteamiento, mientras esta relación bilateral no se corrija y mejore, la relación bilateral, como él plantea, no va a ir mucho más allá del discurso. La siguiente. Y otra más. Sobre el documento de Kevin Gallagher y mío, ¿no? Yo les recuerdo la intención del documento es entonces poner algunos métodos realmente y algunos cálculos bastante sencillos, tratar de llegar a algunas conclusiones en cuanto a estrictamente el comercio, qué es lo que está pasando en esta relación triangular entre los 3 países, ¿no? Se hace una reseña bibliográfica, incluso de expectativas del TLC, interesantes, cosas
que nos olvidamos por ahí, pero el tema de nuevas membresías y nuevos miembros del TLCAN prácticamente no fue planteado, y si algunos se recuerdan, para los más viejos, básicamente se discutía y planteaba el caso de Chile, ¿no? Asia y China en el debate sobre el TLCAN a finales de los 80s y principios de los 90s fue un tema no existente, ¿no? La siguiente, por favor. Yo les recuerdo un par de aspectos y antecedentes que se señalan en el documento. Uno me parece relevante, ojo, a debate, ¿no? Si estuvieran acá algunos otros funcionarios, qué sé yo, Herminio Blanco, algunos otros de los papás o de las mamás del TLCAN, seguramente no estarían de acuerdo, pero nosotros en el documento partimos de dos claras etapas de integración en el TLCAN, ¿no? Y particularmente en la relación entre México y Estados Unidos. Es decir, en el periodo 94-2000 pareciera que hay un incremento, un incremento de flujos de inversión, de comercio, yo diría de la organización industrial regional en forma muy significativa, y esto se desintegra desde el 2000, ¿no? Es decir, desde el 2000 empezamos a tener una serie de indicadores y cálculos, yo les diría, regresivos en términos de la integración de América del Norte. Esto lo medimos por ahí hicimos hace ya un año y medio, habría que actualizarlo para los últimos 2 años, pero lo calculamos con Lorena Cárdenas en términos del comercio intraindustrial. Podríamos hacer una presentación sobre este tema, pero yo les diría, hay 2 columnas, hay 3 columnas del comercio intraindustria. El comercio intraindustria básicamente lo que mide es el comercio, importación y exportación de las mismas partidas, es decir, a 4 dígitos del sistema armonizado entre los países, ¿no? Entonces, lo que reflejan estos cálculos es, como ustedes saben, y lo hemos presentado en el Sechimex varias veces, hay enormes diferencias en en el registro del comercio. Entonces calculamos el comercio entre industria con base en fuentes chinas y con base en fuentes mexicanas, y desde la perspectiva de México. Entonces el comercio entre industria con China varía en forma muy significativa si tomamos fuente World Trade Atlas, que es la fuente mexicana. Ahí el comercio intraindustria prácticamente no aumenta o no es superior al 0.1%, es decir, la mayoría del comercio entre México y China es de carácter interindustrial. Estamos importando, yo diría, productos manufactureros y exportando cobre, petróleo y otros productos. No hay coincidencia a nivel de partidas, ¿no? La segunda fuente es la fuente china, ¿no? Entonces ahí hay diferencias muy significativas, y yo llamaría la atención con base en la tercera columna, ¿no? En términos de nuevo del comercio intraindustria, es decir, claramente desde los 90s hasta el 2002-2003 hay niveles bastante altos del comercio intraindustria, y esto se verifica cuando uno hace estudios de la cadena hilo-textil, confección, autopartes, automotriz, etc. Es decir, hay un intenso y nutrido comercio en muchos casos en sectores y partidas específicas, y esto empieza a caer desde inicios de los 2000, 2003, 2004. La siguiente, por favor. Esto yo creo que se queda mucho más claro al plantear la participación que México tiene en el comercio de Estados Unidos, y particularmente que Estados Unidos tiene en el comercio de México, ¿no? Esto hemos venido insistiendo desde hace más de un lustro, yo diría, de cómo en el comercio exterior de México en los últimos 10 años, desde el 2000, 13 años, vivimos un profundo cambio estructural del comercio exterior de México, que debiera reflejarse
en el sector académico, es decir, seguimos con la idea de que el 80% del comercio exterior de México se realiza con Estados Unidos. Eso es falso, ¿no? Pero además, como contraparte, tenemos una serie de instituciones, una subsecretaría para América del Norte y una serie de instituciones que siguen enfocándose con base en esa estructura comercial que fue cierta hasta los 90 y ya no en la actualidad. Es realmente, yo diría, muy importante, muy significativa considerar la rápida caída de las importaciones provenientes de Estados Unidos por parte de Estados Unidos, es decir, todavía a finales de los 90, más de 3/4 partes de las importaciones de México provenían de Estados Unidos. En los últimos 3 o 4 años estamos por debajo del 50%, ¿no? Ojo, podemos tener un debate, por supuesto, no es una caída absoluta, ¿no? En dólares absolutos, pero sí una caída muy significativa en términos de la participación de Estados Unidos en el comercio de México, también en las exportaciones, aunque en forma mucho más limitada, ¿no? Es decir, a finales de los 90, la participación de Estados Unidos en la exportación de México llegó a ser efectivamente cercana al 90%, hoy estamos por debajo del 80%. No es tan relevante como las importaciones, la siguiente. Y esto tiene como resultado, si suma uno importación más exportación, es decir, el comercio total de México, pues nos encontramos que sí, a finales de los 90, más del 80% del comercio en México era con Estados Unidos, hoy en día es el 64%, es decir, en menos, yo diría, en 10 años, la participación de Estados Unidos cayó en más de 17%, ¿no? A esto es a lo que nos referimos con este proceso de desintegración. ¿Cuál es la contraparte? Bueno, la contraparte es Asia, ¿no? Hoy en día la participación de Asia es ligeramente inferior al 20% y particularmente China, ¿no? Entonces estamos un poco como en el famoso examen del estudiante que estudió sobre la lombriz y le preguntan sobre el elefante que tiene una cola que se parece a la lombriz y la lombriz, ¿no? Entonces volvemos al tema de China, ¿no? Es decir, Asia y China son la contraparte, yo les diría, en términos de registros estadísticos de lo que está sucediendo con Estados Unidos desde una perspectiva mexicana. La siguiente. Esto está para el oculista, pero yo les diría algo bastante parecido está sucediendo también con respecto a las inversiones. Es decir, Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de las inversiones de la inversión extranjera directa que México recibe. No está duda de eso. Lo que sí está en duda es que la participación de Estados Unidos desde los 90 al 2012 y 2013 ha caído en forma significativa. La contraparte es, en este caso, particularmente Asia. China no juega un papel relevante como fuente de inversión. La siguiente. En el caso de Estados Unidos, y esto es parte de la discusión y del aporte que tratamos de hacer en este documento, yo les diría, estas tendencias que desde una perspectiva mexicana me parece que son muy claras, en el caso de Estados Unidos las tendencias son más disímiles, ¿no? o diversas, ¿no? Es decir, uno, claramente el ascenso de China en términos agregados es muy sustantivo, es decir, en los últimos años China se ha consolidado como el principal exportador a Estados Unidos, desplazó en los 2000 a México y recientemente también a Canadá, ¿no? Eso, sin embargo, y yo diría, ahí está parte de la discusión y el debate en esta relación triangular, si eso necesariamente significa que China desplazó a exportaciones mexicanas, ¿no? Es decir, lo que nosotros vemos es que sí ha habido un descenso en la participación de México desde los 2000
al 2007-2008. Sin embargo, desde entonces la participación de México ha crecido y se ha mantenido a un 12% en el 2012. En fin, esto lo dejo en la siguiente, por favor, para empezar a... sí. Entonces, ¿qué hacemos en el documento? Considerando una revisión bibliográfica y estas tendencias en México y en Estados Unidos, tratamos de aplicar una metodología bastante sencilla. Algunos de ustedes conocerán algunos de los escritos de Sanjay Lal, y para el periodo del 2000 al 2011, según la clasificación internacional del comercio, el SITC, a 3 dígitos. La siguiente, por favor. Y yo les recuerdo en qué consiste esta metodología bastante sencilla, bastante primitiva, a mejorarse, y de ninguna forma, yo diría, es lo último ni en la ciencia ni en los resultados, pero veremos en un momento con resultados bastante fuertes, yo les diría, que invitan a la discusión y al debate. El análisis de Sanjay Lal, esta matriz de interacciones competitivas, permiten, yo les diría, un primer análisis adicional a lo que yo les presenté, un primer análisis para comprender en 2 periodos de tiempo, en este caso sería 2000-2011, en 2 periodos de tiempo, de cuál es la dinámica de exportación de otros 2 países, ¿no? Es decir, entonces tenemos en este cuadrante, yo les diría, un aumento o disminución de la participación de las exportaciones de México al mercado estadounidense, y en la otra parte del cuadrante el aumento o disminución de la participación de China en el mercado de Estados Unidos. Como resultado se dan 4 posibilidades, ¿no? Es decir, en una actividad que sería automotriz, por decirlo algo, según a 3 dígitos estamos hablando de más de 200 actividades de exportaciones a Estados Unidos. Estamos hablando entonces de si en la cadena automotriz o partes o meses 200 actividades, sino si en el periodo 2000-2011 la participación de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumenta en este periodo, y también lo hacen las exportaciones de China a Estados Unidos, nos encontraríamos entonces en este cuadrante inicial, en donde aparentemente no hay una amenaza en términos de las exportaciones chinas por parte de las exportaciones mexicanas, ¿no? Donde sí habría una amenaza, uno diría, por parte de este segundo país, sería el caso en el que aumenta la participación de China y disminuye la participación mexicana, y hay un grupo de otras opciones, ¿no? Entonces, repito, es una metodología bastante sencilla, no tiene mayor complicación. Esto depende en forma significativa de los periodos que se utilizan, se puede hacer para otros países, etcétera, etcétera. La siguiente. Resultados del documento, ¿no? Yo destacaría sobre todo el análisis. Lo que buscamos hacer es analizar con esta metodología 2 mercados, véase el mercado mexicano y el mercado estadounidense. Es decir, en el mercado mexicano las exportaciones de Estados Unidos compiten con las exportaciones chinas, y en el mercado de Estados Unidos compite México con China. ¿Cuáles son algunos de los resultados? Con base en esta metodología, en fin, pues se llegan a una serie de conclusiones, yo diría, bastante relevantes. Alguno dirá, ya me lo imaginé, otro dirá, pues demuéstramelo. Para el periodo de nuevo 2000-2011, ¿no? En el caso de Estados Unidos hay 3 escenarios en 3 periodos. Yo destacaría el último, en donde se señala que el 94, a ver si me dan el 94.72, el 95% de las exportaciones mexicanas en el mercado de Estados Unidos
compite en forma directa y hay se habla, así esta es la definición de Sanjay Lal en su momento, y él habla de una amenaza directa en términos de la competencia entre México y Estados Unidos en el mercado estadounidense. Es 94% para las manufacturas, para las exportaciones manufactureras. De nuevo, nos está reiterando algo que ya hemos discutido acá en el centro y hemos analizado con cierto detalle, es decir, México y China compiten en Estados Unidos, particularmente en el sector de las manufacturas. Disminuye significativamente esta competencia y amenaza directa cuando se toma el total de las exportaciones de ambos países a Estados Unidos, ¿no? Y ojo, yo diría bien relevante también es, y un tema poco tratado y que buscamos enfatizar ahí también con el aporte de Kevin Gallagher, en el sentido de que China también compite con Estados Unidos en el mercado mexicano, un tema que muchas veces en Estados Unidos se olvida, es decir, cuando uno plantea el tema en Washington parece que uno está buscando dinero o migajas, etc. No, es decir, la desintegración del mercado de América del Norte y que México compre menos de Estados Unidos tiene implicaciones en el aparato productivo, en el empleo, en segmentos de cadenas de valor en Estados Unidos. Nada más, México es un socio comercial significativo de Estados Unidos y atengámonos a las consecuencias de un proceso de desintegración. Podemos estar todos de acuerdo y uno diría atengámonos a las consecuencias. Lo que no es válido es decir 50 años más tarde, ¿y por qué nadie me dijo? ¿Y por qué no hicimos nada al respecto? Etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo diría, hay una serie de resultados adicionales, pero estos serían los resultados principales. Es decir, hay un proceso de competencia. Sanjay Lal habla de esta amenaza directa, en el caso de las manufacturas mexicanas en Estados Unidos, del 95% 2000-2011 en el mercado estadounidense. En el caso de Estados Unidos es un valor para las manufacturas más bien cercano al 46%, pero el total, si incluimos la competencia directa y parcial, digamos a que 3/4 partes de las exportaciones manufactureras estadounidenses a México compiten y se ven amenazadas por la competencia desde China. Me parece que es muy relevante. La siguiente, por favor. Y yo diría, claro, este es un, ¿cómo se llama?, nivel de análisis. En este otro reciente artículo, con un cierto grado de ironía, pero para invitar, yo diría, la discusión, el título es el huésped no invitado del TLK, ¿no? China y la desintegración de América del Norte, la desintegración comercial. En este documento tratamos en forma sucinta, pero espero que más o menos detallada, de plantear en qué consiste este proceso de desintegración. Analizamos dos cadenas de valor puntuales, una la cadena autopartes automotriz y otra la cadena hilo textil confección, como dos cadenas diferentes. La cadena, y lo hemos venido trabajando desde hace algún tiempo con estudiantes, con varios colegas, etc. Yo diría, la cadena de hilo textil confección es una excelente manifestación de este proceso de desintegración, ¿no? Es decir, en donde claramente a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro, en el mercado de Estados Unidos y en América Latina ha habido un masivo proceso de sustitución de insumos, de hilos, de textiles y de la propia confección, en donde la cadena de México se encuentra sumida en una profunda crisis desde el 2000 y en donde se han perdido más de 300.000 empleos según la propia Cámara Nacional de la Industria Textil. Muy diferente, y yo diría lo que permite, cuando vimos la participación de México en el mercado de Estados Unidos, muy diferente es el caso de la cadena autopartes automotriz. Yo diría, la cadena autopartes automotriz es
la gran excepción de este proceso de desintegración. Y es la gran excepción en términos de que México se ha consolidado como el principal exportador en el segmento de autopartes y en el segmento automotriz en los últimos años, y particularmente desde la crisis del 2007-2008, es decir, México ha sobrellevado la participación de Canadá, Japón y otros países en los principales segmentos. Conociendo el caso de China, hemos hecho ahí un grupo de publicaciones, yo diría es una gran invitación, poniéndolo diplomáticamente, es una llamada de atención a tomar medidas en términos regionales y del TLCAN. Es decir, la competencia con China en el sector en el segmento automotriz, a diferencia del autopartes, todavía no ha iniciado, porque China consume el 105% de su producción, el otro 5% lo importa. En el momento en que China empiece a exportar 20-30% de su producción, como lo hace México, exporta el 80%, pero cuando China empiece a exportar 20 o 30%, ojo, de una producción de casi 20 millones de unidades. México está produciendo 2.5, Estados Unidos 11 millones de autos en el 2012. Cuando China empieza a exportar 20% sobre 20 millones de autos, nos veremos seguramente con un proceso de competencia bastante más complicado, ¿no? Y esto de nuevo para ser muy diplomático, ¿no? Es decir, son dos casos diferentes que explican, yo diría, algunas de las tendencias agregadas en el comercio. La siguiente, y estoy ya prácticamente terminando, entonces pareciera que hay una interrupción del proceso de integración del TLCAN en el 2000 ante en fin, una dinámica generalizada de Asia y particularmente de China que ha afectado en forma muy sustantiva a México. Tratamos acá de plantearlo no en términos generales cualitativos, sino que con un grupo de cálculos y algunas estimaciones. Creo que un paso posterior será hacer un grupo de estimaciones semejantes para el caso de la inversión, en donde de nuevo estamos, yo les diría, donde existen un grupo de mitos, ¿no? Es decir, por un lado pareciera que en los últimos 10 años ha habido un proceso de sustitución de China por México, no se ha volcado la inversión global que pareciera haber ido a México históricamente, ahora a China. Y ahí yo les diría en el Wall Street Journal, en el New York Times y muchos otros, hay un aparente nuevo proceso, donde yo pediría y diría, pues demuéstramelo, en donde aparentemente por el aumento de salarios en China y por una serie de tipos de cambio y otra por reducción del consumo en China, etc., pareciera ser que en forma automática estas inversiones que iban a China ahora van a regresar en forma automática a México, ¿no? Yo diría, uno, demuéstramelo porque no lo veo, es decir, empíricamente lo que registra la Secretaría de Economía no lo refleja. Y dos, los trabajos de cadenas de valor agregado específicos y segmentos, lo que sí reflejan es, por supuesto, que el aumento de los salarios en China son relevantes, pero son relevantes, yo diría, para transferir segmentos más hacia otras regiones de China y hacia otras regiones asiáticas, particularmente Vietnam, pero también otros países como Pakistán, Bangladesh, etc., y de ninguna forma automáticamente en México, ¿no? Es decir, no caigamos en esperar a que nos caiga algo y para variar no cae. Repito, habría, yo diría, una segunda o nueva fase en términos de la inversión en esta relación triangular y cómo se ha visto afectada. La última, creo que ya estoy terminando, es la siguiente. En fin, yo diría una enorme invitación
a tomar, y sorpresas da la vida, y lo diría un poco en términos autocríticos, digo, uno se encuentra a los 20 años del Telecán, ¿no? ¿Y quién se acuerda? Nadie se acuerda. Yo diría, ¿dónde están de nuevo los padres y las madres del Telecán? Digo, uno diría, pues este debería ser un momento de algarabía y de festejo de los 20 años. No los veo, no veo a muchos que no quiero nombrar, no viene al caso. Pero yo diría, es un momento también de reflexión, nos guste o no. Muchos estuvieron en contra, otros a favor del TLC y del Telecán, etc. La realidad es que Estados Unidos, Canadá y México, y particularmente desde una perspectiva mexicana, el sector manufacturero y otros sectores se integraron profundamente a Estados Unidos. Y lo que tenemos está integrado a Estados Unidos, particularmente al sector manufacturero, o habrá que ver otros sectores como la agricultura, servicios, etc. ¿Qué hacemos? Va a ser análisis para historiadores y arqueólogos y antropólogos, o es un tema, yo les diría, de política económica, de política regional, en donde pasa desapercibido por ahí en la página 60X del Financiero, por enésima vez están reduciendo los niveles de valor agregado o las normas de origen en la región, porque la región no cumple con estas normas de origen. Claro, lo más fácil es reducirla, se puede reducir a 0%, y entonces, en fin, es el absurdo, uno diría. Pero la discusión de por qué en el sector automotriz en el 94 tenía sentido una norma de origen del 62.5% y por qué esto ha venido cayendo y reduciendo, tiene mucho que ver, yo diría, con esta relación trilateral, con este triángulo con Asia, y yo diría con sectores muy sensibles, que además, yo diría, con eso termino, que además van a determinar en forma muy crítica la relación de este triángulo y la relación bilateral de México con China y de Estados Unidos con China. La cadena autopartes automotriz va a jugar, desde mi perspectiva, un papel central en la relación en los próximos 5 o 10 años. Hemos visto cómo Estados Unidos y la administración Obama, e incluso con el apoyo más que bien de sectores republicanos, en fin, se salvó financieramente a la cadena autopartes automotriz en Estados Unidos en la crisis del 2007, 2008-2009. Es decir, se intervino masivamente para que una empresa asiática o china no comprara a General Motors por $1, ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente los pasivos eran mayores que los activos, ¿no? Eso sin intervención es lo que hubiera sucedido, ¿no? Entonces yo creo que la cadena autopartes automotriz en Estados Unidos es muy importante, ni hablar en México, me parece que es lo que ha sostenido que la participación de México en Estados Unidos se hubiera mantenido y hubiera ligeramente aumentado. Mi perspectiva y diagnóstico es que en el corto plazo China va a empezar a exportar autos también, no solo autopartes, ojo, será la Ford que exporta a Estados Unidos, pero será también Geely, Chery, BAIC, SAIC y muchas otras marcas chinas, ¿no? Eso va a generar, ante el tamaño de la producción de China, de la producción de autos, va a generar discusiones que desde mi perspectiva van a tener una influencia muy sustantiva en las relaciones bilaterales y en esta relación triangular, ¿no? Entonces termino dejando simplemente a reflexionar sobre este concepto, y yo diría a tomar en serio el tema del Telecán. El tema del Telecán es relevante, hay que tomar una decisión, yo diría, política, económica, estratégica, y que va a ser muy relevante en cadenas de valor específicas, ¿no? Muchas gracias. Bien, la mecánica que ya conocen, vamos a
a reunir un conjunto de preguntas y de intervenciones para después darle la palabra a Enrique. Entonces, ¿quién quiere comenzar nuestra película? Buenos días, soy Juan José Lin, economista y consultor en asuntos México-China, celebrando mis 40 años de haber iniciado este camino en el 73. Enrique, tu tema me da tema de conversación de aquí al fin del año, a nivel personal. Es un tema importantísimo, ¿no? El concepto trilateral. Pero para abordarlo primero tenemos que, yo diría, tomar tres conceptos. El principal es el de soberanía, ¿no? Las relaciones generalmente son bilaterales, México-China, México-Washington, y no tenemos, o no queremos, o no nos gusta que un tercero se meta en esa relación. Eso es el discurso formal. Pero la realpolitik es que existen muchos triángulos por todo el mundo. Y un triángulo es un ménage à trois, que sí, da risa, da pecadillo, es mal visto, pero es la realidad, ¿no? Entonces, esto es importantísimo como metodología para tener una visión más real de lo que ocurre en México-China, ¿no? El concepto, la participación, el factor Washington. En los nombres que mencionaste, no vi el del embajador Zheng Kan. Y creo que es un actor importante porque ya existe el antecedente de la relación triangular formalmente establecido Pekín-Washington. En este foro que se creó creo en el 2008 y en el cual el embajador Zheng Kan es uno de los fundadores, sin empacho, las dos potencias dijeron: vamos a formar nuestro grupito para ver cómo nos repartimos América Latina sin sacar chispas. A nosotros, como somos parte de América Latina, nos molestan los oídos, pero esa es la realidad que ya hicieron en el 2008. Y eso para mí es algo importante porque en México los tomadores de políticas deberían dar un seguimiento a lo que vaya ocurriendo en el foro Pekín-Washington, porque los últimos sexenios los mexicanos hemos estado ultra servilistas para como no levantar ámpula en Washington y darle duro a China, ¿no? Como que se les pasa la mano. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos perdido muchas oportunidades con respecto a otros países de América Latina, ¿no? ¿Qué más quería decir? Bueno, en la cuestión de hilo textil y autopartes, cambió el tema. Tú mismo los ves como dos mundos totalmente diferentes. Creo que aquí me surgió la idea de otro concepto. Hablamos México, TLC, inversión, en fin. Pero creo que toda la dinámica, sobre todo de las inversiones, lo que ha sucedido con TLC y demás, ha sido la economía de las multinacionales versus las empresas realmente familiares, locales, ¿no? Es muy diferente el dueño de una fabriquita de uniformes o de telas a la industria mundial automotriz, que es totalmente multinacional, ¿no? Entonces, por eso es que también hay que ver la dinámica, por ejemplo, del juguetero que estuvo la semana pasada, que todavía son empresas familiares, talleres, contra las grandes multinacionales de computadoras, de carros, de qué más se nos ocurre. O sea, lo que es multinacional, que no puede ser familiar, ¿no? Y entonces, economía multinacional también sería otro concepto similar a las economías triangulares, ¿no? Son lentes nuevos de ver los problemas económicos desde mi punto de vista, ¿no? Y me encanta, para terminar, el título de Gallagher, que es un huésped no invitado, que para mí fue la repetición de mi concepto que yo he venido repitiendo de hace casi 20 años, que China es el polizón del TLC. O sea, el TLC es que vamos a darle duro a China, vamos a sacarla, vamos a aislarla,
y vamos a fortalecernos a la economía de América del Norte. Y con toda la gran muralla que se le creó a China, China se fue metiendo al TLC desde los inicios como humedad, y ni siquiera por malicia ni por contrabando, sino por la misma necesidad de las multinacionales, que era traer partes, o sea, lo que hemos visto ahora ya, ¿no? Entonces, para mí, China desde el principio, por más barreras que se le pusieron, entró al TLC, y ha sido el polizón que hasta últimamente hemos tenido la capacidad de reconocerlo, al decir, nuestras importaciones de China pues no son las baratijas de los tepiteños, sino es 80% de componentes industriales para nuestra economía de exportación, ¿no? Sin embargo, el discurso oficial es China exportadora de basura, China tramposa, China precios ¿cómo se llama? Subsidios, China, yuan subvaluado, lo que sea, todo lo negativo, sin ver realmente que la real economía ha sido esta parte, la columna vertebral de las economías de las multinacionales, ¿no? Y bueno, después podremos seguir un diálogo larguísimo, pero sí es riquísimo el tema del concepto de economía triangular, ¿no? Doctor Dussel, bueno, llegué un poco tarde, pero en relación a lo que hablaba de la caída de las importaciones, sobre todo en los últimos años, mi pregunta sería si no influyó esto en lo de la recesión de Estados Unidos, ¿no? Que tuvo Estados Unidos y, como siempre decimos, ¿no? Si Estados Unidos estornuda, nosotros nos da gripa, ¿no? Entonces, pues esa caída, esa recesión tan fuerte, pues también obviamente tiene que lleva consigo pues esa caída de las exportaciones, ¿no? Y la otra es, bueno, efectivamente, yo en ese cuestionamiento que se hace, ¿no? de si nos interesa el TLC, pues yo creo que ahorita, no sé si sea la idea de Peña Nieto, ¿no? Con lo de la reforma energética, pero con las nuevas reservas que se encontraron, reservas probadas, ¿no? De petróleo, pues podía reactivarse, ¿no? Tal vez por no la vía de las autopartes, sino por la vía petrolera. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la charla. Hay un punto bien importante que yo creo que no se toca mucho en términos de lo que ha sido estas relaciones, tanto con Estados Unidos como con China y como será también con el TPP. Y tiene que ver justamente con un elemento llamado política salarial. El tema de los salarios a nivel de la competencia internacional para poder obtener estrategias de competitividad es algo muy importante que siempre se queda fuera. El otro tema es la tecnología. La capacidad de tecnología que tienen tanto Estados Unidos como China en algunas cadenas, fundamentalmente de producción, es muy, muy significativamente mayor. Yo creo que en ese sentido el comentario que él decía de diferenciar lo que es una empresa multinacional de lo que son las pequeñas y medianas industrias es fundamental para analizar esta relación. Por eso es que hago ese énfasis. Y me parece también que es muy importante comprender que México tiene que ver hoy por dos lados. Uno, lo que es la importante diversificación de las industrias de lo que él tiene. No seguir compitiendo con los mismos canales donde hay ya mercados totalmente copados. México tiene mucha creatividad y muchas capacidades. El punto es que no se ha hecho un análisis serio de las 49 ramas de la industria, tanto de manufacturas como de otras. Hablo de artesanías, de exportaciones, de muchas otras áreas. Y finalmente considero que la cuestión del TPP
pues es una estrategia donde hoy efectivamente se están haciendo análisis, no solamente por cadenas productivas, no solamente por ramas, sino por sectores y producto. Se quiere aprovechar, dada la experiencia del TLC, que no a todos se nos ha olvidado, Enrique, dada la experiencia del Tratado de Libre Comercio, con el TPP, ahorita los empresarios sí se están organizando para trabajar directamente por producto, por cadena, nuestras negociaciones con todos los países integrados en el Trans-Pacific Partnership, con Nueva Zelanda, con Brunei, con Chile, con Uruguay, etc. ¿No? Nada más. Gracias. ¿Yo? Bueno, primero, muchas felicitaciones, me pareció, como siempre, una brillante exposición y un marco de referencia fundamental para seguir insertando piezas en el rompecabezas. Yo quisiera hacer 3 comentarios al margen, sin entrar en contradicción con lo que acaba de decir el doctor Dussel, pero primero recordemos que, visto con objetividad, en términos de crecimiento de la exportación mexicana, el Telecán pareciera ser un éxito. Si uno compara lo que estábamos exportando en 94 con lo que acabamos de exportar en 2012, bueno, es impresionante. No ha crecido la exportación mexicana en ningún otro caso con esa velocidad y con ese ritmo. Por supuesto, hay que matizar las cosas. Por otro lado, no hay que olvidar que seguimos teniendo un superávit sensacional con nuestro principal socio comercial, que si no fuera por eso no podríamos compensar los gigantescos déficits que tenemos con China, con los MICs, con Europa, con Japón. Entonces, el primer comentario es que yo no soy de los que me gusta poner un adjetivo definitivo a las cosas. El Telecán es bueno o es malo, pues ha sido bueno en algunas cosas, no ha sido tan bueno en otras, podría ser malo en algunas, en fin, hay que matizar. Luego, tampoco debemos olvidar que la exportación, segundo tema, la exportación de manufacturas, ya no llevamos la cuenta detallada como la llevamos hasta el 2006 de maquila y no maquila, pero no olvidemos que más de la mitad de la exportación de manufacturas es maquila. Eso ha estado y sigue estando, y creo que seguirá estando, pues ligadísimo a Estados Unidos. Es difícil ahí romper, por más polizontes que sean, la entrada de insumos, y en todo caso en una decisión pues de las sedes, que casi todas son extranjeras y casi todas norteamericanas. Pero no olvidemos que México, presumimos de ser un gran país exportador, pero la mitad de la exportación de manufacturas es de maquila. Y la otra mitad, y ahí estoy de acuerdo, pues es básicamente, fundamentalmente de las empresas multinacionales establecidas en México, que tienen sus propias estrategias empresariales, y no es el gobierno de tal o de cual el que decide qué se vende o qué se compra. Son las empresas las que deciden qué compran, en dónde lo compran, en dónde invierten y por qué lo hacen. Entonces, en ese sentido, bueno, no hay que olvidar ese dato. Y luego tampoco quisiera, en ese mismo contexto, pasar por alto iniciativas mundiales que pueden tener también un impacto muy importante en el corto plazo. Me refiero al MIWI, Made in the World Initiative, del centro de la Organización Mundial de Comercio, en donde yo digo, no con menosprecio a mi país y con una burla malsana, pero es como un globo que le pones un alfiler y pues se va a desinflar. A la hora que se hagan las cuentas así, resulta que México ya no va a ser la 14ª o lo que sea potencia exportadora mundial, sino vamos a ser bastante más modestos. Eso, porque, bueno. Y lo último que quería decir, ya se me olvidó. Sí, es que se me fue la señora. Es que hay muchas formas de ver las cosas, pero una muy simplota, pues es como el Banco de México y en general, formalmente en México, se clasifican las importaciones independientemente de ella. Entonces, que de consumo, que de intermediarios y que ¿cómo se llama?, de bienes de capital. En donde yo creo que
también habría necesidad eso descenderlo a nivel de broad economic categories, ¿no? Las grandes categorías económicas, para ir bajando de lo grandotote hasta lo específico. Yo creo que también habría necesidad, en complemento, no en sustitución de lo que ya se ha hecho, tal vez ahondar en este análisis. Yo estoy comenzando a trabajar allí en este tema y creo que podría ser, pues podría dar más luz, digamos, a lo que se está haciendo. Por lo demás, yo siempre que vengo y participo me felicito de que haya universitarios tan ilustres. Gracias. Sí. Gracias. Enrique, pues muchas gracias por sus comentarios. En varios casos tengo, en fin, ahí en fin, estoy de acuerdo con los planteamientos. El argumento, y como que lo planteaba con José Lin, de este huésped inesperado, de nuevo es una formulación, yo diría, diplomática para una realista, ¿verdad? De forma menos diplomática por ahí, y en términos realistas, ¿no? Yo diría, pues es el famoso gorrón de la fiesta, ¿no? Donde 3 países se ponen de acuerdo y uno trae la música, el otro trae refrescos y el otro trae, y pues nunca falta un cuarto que no firmó con ninguno de los 3, pero es un miembro activo. Y la discusión es, digo, y no lo digo peyorativamente, lo digo con cierto sarcasmo, pero bueno, digo, gorrones nunca faltan en ningún lugar, pero no lo digo negativamente, sino que yo lo diría como un tema real. O sea, China está en el TLCAN, es un miembro activo del TLCAN, lo que pasa es que no se lo ha reconocido como tal. Entonces, tenemos una serie de instituciones, institucionalidades, y nos vamos por la tangente. De nuevo, acá podremos discutirlo al hartazgo, no viene al caso. Mi opinión es que es hoy, diría uno, hoy, es mucho más importante revalorar, repensar y reflexionar, y si fuera necesario, actualizar el TLCAN, que el TPP. Digo, pues en el TPP de nuevo, yo no tengo nada en contra de Australia, es un país fantástico, la gente es divina, hermoso. Y Nueva Zelanda no he estado, pero me dicen que mejor. Bien, pero en el TPP están los países del TLCAN, pues entonces digo, ¿para qué voy a buscar oportunidades de negocio? Si tengo enfrente una relación absolutamente incierta, ¿no? Es decir, sí, ahí está, oye, ¿y qué opinan? Híjole, que mejor ni de movamos, ¿no? Estamos yéndonos por la absoluta tangente. Digo, los 3, las principales economías del TPP son Estados Unidos, tenemos el TLCAN, Canadá, bueno, y antes Japón. Con los 3 países tenemos, y con los 3 tenemos acuerdos que ahí están, y en donde el sector privado ha sido muy enfático en temas de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Bueno, pues ¿por qué no empezamos por ahí? Yo diría, en términos estrictamente tecnocráticos de la perspectiva mexicana, más allá, y yo no hago una evaluación del TLCAN, una evaluación del TLCAN sería otra discusión mucho más compleja. Yo diría, en términos meramente funcionales, no entiendo para qué me voy a buscar mercados a quién sabe dónde si tengo avances, experiencias, problemas de una relación, ojo, donde habría que formalizar al cuarto que está integrado, nos guste o no. Entonces, digo, se trata de decir, pues yo no le dedicaría a toda esta gente, todo este esfuerzo. Al TPP le dedicaría más al otro, pero revisen, digo, más allá de que a alguien se le olvide o no, el TLCAN no se discute, no se ha discutido hace
10 años, y en la actual administración tampoco, ¿no? Me llama la atención, que uno dijera, oye, a ver, ¿qué está funcionando? ¿Qué no? Más allá si son 20, 21, 19 años. O sea, la propuesta acá es muy explícita y hemos publicado otros documentos con Kevin Gallagher muy puntuales sobre temas legislativos, sobre normas de origen, sobre cuestiones salariales y muchos otros, ¿no? Sí, yo estaría de acuerdo también, en fin, en cada organización, en cada segmento de cadenas de valor, lo apasionante es, hay empresas, tipos de empresas, formaciones de organizaciones industriales, las empresas transnacionales juegan un papel relevante, pero como por lo menos yo he venido insistiendo en temas de comercio, de inversión, de política industrial, comercial, etcétera, China está haciendo las cosas diferentes. O sea, yo diría, hasta con el TLC, pues bueno, sabíamos cómo funciona la Ford. ¿Por qué? Pues porque la Ford ha estado en México hace muchas décadas, y la Volkswagen, etc. Claro, el día que empezó a querer entrar una empresa que era pública, pero no paraestatal, sino que de una provincia y que obtiene financiamiento del sector público, pero se considera privada, todo eso nos cambia, ¿no? En términos, yo diría, salariales, en términos tecnológicos, en términos... China nos está cuestionando profundamente varios de los temas que aquí se señalaron, ¿no? Es decir, de cómo hacer las cosas diferentes. Acá hay trabajos de colegas de Lourdes Álvarez en el sector, yo diría, de servicios y de postventa, etcétera, en donde China ha incursionado masivamente en segmentos, poco a poco, ¿no? Entonces mi invitación es decir, oye, vamos a tomar el toro por los cuernos, ¿no? Si China está acá, pues vamos a hablar con China acá y de qué forma, y creo que en el contexto del Telecán tiene mucho sentido, no solo porque los tres países son más fuertes que uno, pero porque estamos hablando de segmentos de cadenas de valor integradas, ¿no? Es decir, hablarlo solo desde la perspectiva de México, la cadena hilo textil confección, sin entender que la mayoría de los insumos los estamos importando todavía de Estados Unidos y crecientemente ilegalmente y a través de un par de programitas que no son legales, pero tampoco son ilegales, eso no resulta suficiente, ¿no? Entonces, creo que habría que formalizar esa relación. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo incluso, uno diría en términos provocadores, la caída tan abrupta, yo diría en términos relativos, de las exportaciones de Estados Unidos a México ha tenido efectos en Estados Unidos muy relevantes, ¿no? Nos guste o no, hemos trabajado hace 20 años sobre la cadena hilo textil confección. Los coeficientes que México tiene de exportación a Estados Unidos vis-a-vis importación de Estados Unidos son altísimos, son mucho más altos que los de China. ¿Qué refleja eso? Pues yo diría una organización industrial con poco valor agregado, es decir, estamos importando el botón, el textil, esta parte, para al final terminar con un saco que dice Made in Mexico. Entonces, claro, que México tenga problemas en sus exportaciones, en su competitividad, etcétera, está afectando sectores en el norte de Carolina y otros en Los Ángeles, etcétera, en Estados Unidos en forma, me parece a mí, muy relevante. Puede ser que el tema petrolero juegue un papel relevante, puede ser. Yo acá me remito más bien, digo, no al hoy en ese sentido, lo que se está discutiendo hace un par de días, sino que a lo que tenemos en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, una compleja organización industrial regional, no en todos los sectores, ¿no? Pero en muchos, y que esto hay que plantearlo explícitamente. Yo creo que el principal interesado en hacerlo debiera ser México, y llama la atención que ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el P, cuanto ustedes quieran, pues lo esté planteando, pero tampoco el Ejecutivo en México llama la atención, ¿no? Más allá de los 20 años
o no. Yo estoy de acuerdo que, de nuevo, esto está muy lejano a una evaluación del TLC. Lo único que digo es que contamos con esto, han estado pasando estas cosas, más allá de positivo, negativo, es otra discusión. Yo diría, nos encontramos con esta organización, nos guste o no, regional en algunos sectores. ¿Qué vamos a hacer con ello? O ahora nos olvidamos de eso y ahora nos vamos a integrar con Australia. Bueno, está bien. Encantado, no tengo nada que ver, nada en contra de ello, etcétera, ¿no? Termino temas de política salarial, tecnologías, empresas. Yo diría, estoy en general muy de acuerdo con cada uno de estos. Claro, lo que falta, y yo creo que acá volvería a hacer referencia al documento de Sun Hong Bo y a muchos otros que hemos hecho en el Sechimex, es, claro, destaca la falta de una estrategia, de una política de corto, mediano, largo plazo. Uno diría China, bueno, eso ya lo hemos dicho hace 10 años y alguno dirá, para algunos el tema todavía sigue estando muy lejano, pero sobre el pelicano, digo, llama la atención que la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, la Presidencia, pues no tenga una estrategia sobre algo tan íntimo, yo diría, del sector privado, del sector público, etc., ¿no? Pareciera que mientras menos se habla del tema, mejor, ¿no? Eso no aguanta, y sobre todo ante nuevas membresías, formales o informales, ¿no? En fin, terminaría, digo, acá en el Sechimex hemos hecho trabajos, justamente a 6 dígitos del sistema armonizado de las importaciones chinas por tipo de bien, ¿no? Y entonces, que se era, creo que del 93 al 2010, y donde se plantea que el 91% de las importaciones chinas son bienes de capital y bienes intermedios, en contra de mitos en donde todo lo que se importa de China es de mala calidad, barato, etc., ¿no? Tampoco es lo último, porque sabemos que esos registros tienen dificultades, ¿no? Pero permiten, yo diría, tener una película un poco más compleja de este proceso de triangulación, de integración, en donde los mitos rápidos y baratos pues no son suficientes, yo diría, ¿no? Pero requieren de un análisis y de un tratamiento, ¿no? Es decir, mi pregunta, solicitud explícita sería, pues, ¿cuándo? ¿No? Digo, ¿cuándo? Mañana, pasado mañana, ya es muy tarde. Ya hemos perdido segmentos de cadenas de valor completos, y uno diría, está bien, si esa es la decisión, dejarlo solamente, híjoles, qué pena, ¿no? Pues no hubiéramos perdido esos 300,000 empleos en la cadena hilo textil confección si hubiéramos logrado un diálogo, ojo, no chino, sino que decir, oigan, a mí México la cadena hilo textil confección es relevante. En Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, hay más de 500,000 empleos vinculados a la cadena hilo textil confección. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más, digo, así lo hace China, así lo hace Estados Unidos, así lo debería hacer México. ¿Qué hacemos? No es un nuevo debate proteccionista para poner nuevas cuotas compensatorias. Digo, lo hemos analizado al hartazgo de qué tanto sirve eso, ¿no? Pero sí, ¿qué hacemos? Tenemos un problema de empleos en este país y no estamos para regalar o perder. Ya perdimos 300,000, bueno, pues perdemos 300,000 más, pues ya qué, ¿no? Creo que no, y es un tema regional. Eso es lo que falta, ¿no? El TPP va a conseguir todos estos empleos y nos los va a dar a Australia y Nueva Zelanda. Pues capaz, no creo, no lo veo, la verdad, con todo respeto, no lo veo, ¿no? Entonces, veo una contradicción, yo les diría, en términos estrictamente estratégicos, de lo que tienes y de lo que podrías tener en temas pues sí, pasado mañana pueden pasar muchas cosas. Hoy tienes un Telecano, una estructura integrada, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? Y cerrar los ojos y esperar a que
pasen rápido por un ladito, ¿no? Y ojalá que con salarios altos y no nos pasen por encima, eso no va a funcionar, me parece. Y repito, el tema de la cadena de autopartes automotriz, ahí van a pasar cosas muy serias en el corto plazo, ¿no? Bien. Oye, Enrique, a ver, pues concretamente, ¿no? Y tu exposición, ahí parece, por un lado, comentando un autor, analizando las cifras de Estados Unidos, que la competencia de China, o sea, la competencia de productos de China, más bien hace el efecto de sustitución de importación en Japón, Corea y Taiwán, y no hace efectos competitivos a los productos mexicanos y los productos de América Latina. Bien, eso es un lado. Por otro lado, en tus últimas cifras, últimos cuadros, parece que allí sí hay competencias, o sea, la competencia entre los productos chinos y mexicanos en el mercado de Estados Unidos, incluyendo los efectos directos y los parciales, llegaría, si no me ubico, allí está 96%, ¿no? 96.95%. Bueno, o sea, esto para mí es una paradoja, ¿no? O sea, entonces aquí, ¿cómo se llama? Bueno, aquí tengo dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo vas a conciliar esos dos puntos de vista? Una parte es tuya, la otra parte es un experto de Estados Unidos. Es una primera cuestión. La segunda cuestión, a ver, es 95.22, ¿verdad? Sí, no es 96. 95.22%. ¿Cómo interpretarías esto? Son dos cuestiones concretas, ¿no? Y otro, más bien, aparte, aprovechando este turno, hago un comentario al respecto de NAFTA. O sea, estás reflexionando que nadie, al menos 10 años, nadie habla NAFTA, al menos a nivel gubernamental. Pero quiero comentar un detalle aquí. Durante el final del año pasado, cuando estuve el año sabático en China, y precisamente practicando ese tema, y de práctica, bueno, una comida de práctica surgió el tema, oye, ¿por qué no organizamos un seminario titulado 20 años de NAFTA? O sea, aunque aquí no está hablando del tema, pero allá en China sí está hablando. O sea, no sé que si es una coincidencia o es una paradoja. O sea, cuando el país involucrado no está hablando del tema, pero el país que no está involucrado, curiosamente, sí está interesado en el tema. Bueno, muchas gracias. Como te decía, tengo un tema para de aquí a fin de año, pero no quisiera terminar esta charla sin 2 o 3 comentarios. El primero es recordar nuestro origen de relaciones bilaterales México-China. Vamos en el 41 años, ¿no? Echeverría, tercermundista, rebelde y demás, nos decía la historia, decidió establecer relaciones con China. La realidad es que ahora, según las publicaciones de las mismísimas Relaciones Exteriores, nos da la anécdota completa, donde dice el presidente de Estados Unidos le echó un telefonazo y dijo: Luis, es hora de establecer relaciones con China. Entonces, desde el mismo origen de las relaciones hay un elemento triangular, ¿no? Esto como anecdótico. Lo que me parece ya más serio y muchísimo más importante es lo que mencionó Carlos Morales con curso muy a la ligera, pero importantísimo, MIWI. MIWI es la nueva metodología novísima de inicio de año,
desarrollada por la OMC y por la OSD, que nos va a permitir realmente ver la realidad del tamaño del comercio mundial. MIWI, Made in the World, contra Made in Mexico, Made in China, ¿no? Y ahí sí, traje el saquito de Enrique de $99, supuestamente exportados por México. Va a decir falso, son $3 Made in Mexico. Todo lo demás es botones de China, hilo de no sé dónde, etc. Entonces MIWI va a ser la herramienta importantísima donde todas las estadísticas, las toneladas de estadísticas anteriores, pues las tenemos que ver con esta nueva óptica, ¿no? En este respecto quiero comentarles que me gusta leer los artículos que publica Enrique de la Madrid sobre el tema de comercio exterior, y hace como 3 meses mencionaba: somos el productor número 1 mundial de pantallas planas de televisión, ¿no? ¡Ah, qué fregones! No producimos un solo microchip. Y entonces somos el ensamblador número 1, ¿no? Apretamos tornillos y los metemos en una caja de cartón. Ya después él, como a los 2 meses, sacó un artículo mencionando MIWI y se lo celebré mucho porque realmente es primera vez que lo oigo en una aula universitaria, ¿no? El tema es muy nuevo, la metodología, y me sorprendió que él, recién llegado a comercio exterior, estuviera muy al día, ¿no? Le mandé un comentario de artículo. Y con respecto a gorrón, el concepto de gorrón de China, son 20 años, Enrique, y fue un hipergorrón en el año número 1, pero hay que acordarnos que en el 2001 China se hizo legalmente miembro de la comunidad en la OMC. Entonces, esos 20 años tenemos que verlos antes y después de la OMC en China, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, si es el seminario de los 20 años de TLC, importantísimo, lo que era China en el año 1, en el año 11 y lo que es China en este momento, ¿no? Ya para terminar, sí, nos duele perder los 300,000 empleos y demás, etcétera, de sectores totalmente en decadencia por angas y por mangas, ¿no? Jamás fuimos una potencia textilera desde la primera planta telar español que prohibieron por siglos, ¿no? No somos productores de maquinaria textil y demás. Bueno, los perdimos, pero ¿cuántos empleos de maquiladora ganamos con los 50,000 millones de importaciones de insumos de chinos para la industria maquiladora, ¿no? O sea, perdimos en textiles, pero ganamos muchísimo en maquiladora, ¿no? Entonces es una cosa por otra, ¿no? Y ya con eso le paro y después seguimos en corto. Bien, muy breve. Sí, hay efectivamente una paradoja y yo creo que es una invitación para profundizar la discusión y el análisis entre los resultados del análisis de este Ralph Watkins, que es un querido amigo, que yo diría el argumento suyo debiera profundizarse y mejorarse, pero efectivamente yo diría hay 2 resultados diversos, ¿no? A mí me parece, no soy el más objetivo, si estaría acá Ralph, tendríamos una buena discusión, que en el esfuerzo que tratamos de hacer tanto por esta metodología como por la integración del análisis con bastante conocimiento desde hace tiempo de estos 2 segmentos, uno llega a conclusiones bastante más sofisticadas y bastante más profundas. Pero tienes toda la razón, bienvenido. No hay, yo te diría, manifestación más clara de que en el documento pues no había línea, ¿no? Yo le hubiera dicho a Ralph, no, me estás contradiciendo, ¿cómo? ¿No? Y es me parece un interesante debate, ¿no? Es decir, ojo, donde nosotros también planteamos, o sea, la pérdida de capacidad de exportación y de participación en México, China, Estados Unidos,
ha estado influenciada por China. Ojo, no es lo único factor, ¿no? Hay N países, y es decir, que la participación de México en la cadena hilo textil confección de Estados Unidos haya caído abruptamente, tiene muchísimo que ver con China, sí, pero ojo, también tiene que ver con Bangladesh, con Pakistán, con la India y con muchos otros, ¿no? Pero es un caso muy contundente a 10 dígitos del sistema armonizado, que yo les recuerdo, digo, la participación de China en la cadena hilo textil confección, acá Lorena y otros hicieron su tesis, etcétera, digo, aumentó de 5 o 6% al 50% en la actualidad, ¿no? Y México cayó del 15-20% al 5% para competir con otros 6 o 7 países, ¿no? Pero efectivamente yo diría hay una discusión al respecto. ¿Cómo interpretar este 95.22%? Estrictamente lo único que te dice es que la participación en más de 200 sectores, ojo, se puede hacer lo mismo a 10 dígitos para 17.000 productos, pero yo te diría para 200 sectores la participación 2000-2011 y por ello yo te diría no es casualidad este 2000, lo que se está buscando es antes de la OMC y después de la OMC, lo que nos está diciendo es que la participación de México cayó y la de China aumentó en esos sectores, ¿no? Nada más. Tú podrías decir, híjoles, pero a ver, en el sector 1 tal vez fue mucho más relevante Bangladesh, en el 2, sí, es posible, ¿no? La conclusión con base en esta metodología Sanjay es buscar esta relación directa, ¿no? De nuevo, sobre el Telecán las cosas no son blanco y negro, no es de que nadie en el país nunca hubiera en los últimos 20 años, no, tampoco, digo, hay algunos creyentes, hay otros papás y mamás que en cualquier lugar plantean, oye, las exportaciones han aumentado y por eso esto es exitoso, etc. Pero llama de nuevo poderosamente la atención en términos estrictamente funcionales. ¿Qué poca relevancia se le da al tema? Algo que uno diría de lo cual depende altamente la socioeconomía, la economía mexicana. Hoy salieron las noticias, en fin, caídas, ¿cómo se llama?, del Producto Interno Bruto por la caída de la demanda interna en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Llama la atención. Llama la atención que esto no está a debate, ¿no? Digo, está a debate, yo diría, temas, mucho más lejanos, por no decir guajiros, ¿no? Como el TPP, ¿no? En el TPP yo no tengo nada en contra, pero es algo mucho más lejano, porque uno diría en 10 años esto puede tener y podemos exportarla, puede ser, pero lo que tenemos a la mano no lo estamos discutiendo, no lo estamos planteando y más allá de formas provocadoras, etc. ¿no? Y por último, sobre lo del mismo, digo, sé de gente que incluso acá he estado bastante al tanto de esas discusiones, digo, hay avances relevantes, pero tampoco que nos vengan a contar cuestiones que se saben hace mucho tiempo, ¿no? O sea, estudios de segmentos de cadenas de valor, participación de maquilas, no maquilas, de importaciones temporales para su exportación y no, etc. En México, gente como Mario Capdeville, acá también en este posgrado, ha venido trabajando hace 20 años. O sea, no nos va a decir algo absolutamente no. Yo les recuerdo las discusiones que fue en las finales de los 90, cuando de pronto empezaron a incluirse todas las exportaciones de la maquila en la manufactura y debates que se generaron, etc. Entonces, en el caso concreto de México, no creo que nos diga algo dramáticamente, pero lo que va a ser interesante es, con esta MIBI y otras, es de lograr la comparación. Eso sí va a ser bien interesante, es decir, una comparación en términos de las exportaciones, en términos de valor agregado, por ejemplo, entre China y México, ¿no? Con una metodología homogénea, que puede ser que sea diferente a lo que se ha calculado en México,
pero ahí sí decir, a ver, en la cadena autopartes automotriz, el valor agregado a las exportaciones chinas es parte de México esto, y ojalá, se vale soñar, y en los últimos 20 años la tendencia es así, eso no va a existir, ¿no? Pero ahí se van a lograr avances, pero se ha hecho mucho, ¿no? El propio México tiene ahí avances de analíticos. Gracias y los invito a revisar el video.